Muchas gracias, Cintia. Muy buenos días a todos. Yo antes de iniciar quiero retomar algunos elementos que ustedes ya mencionaron y que el mismo compañero anterior explicaba. Definitivamente, por un lado, son las reglas, y eso están de acuerdo, creo que la mayoría, ¿no? Es importante hacer un reajuste normativo de Guatemala, pero al final de cuentas nos hemos dado, la historia nos ha enseñado que una cosa es la regla, como bien decía el compañero, y otra cosa, los controles que se aplican sobre ellos. Una regla, si no hay colaboración, si el espíritu ciudadano no está en ella, es letra muerta. Entonces me parece que es importante empezar por eso, ¿no? De hecho, corrijan ustedes, pero yo he escuchado que tenemos una de las mejores constituciones, creo, en Latinoamérica, si no es que a nivel mundial. Es decir, tenemos el cuerpo normativo, al menos constitucional, que de una u otra manera nos garantiza cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones, y tenemos la ruta más o menos marcada, ¿no? Lo importante es querer transitar por ese camino. Lo importante es querer avanzar por ese camino. Naturalmente pueden haber reformas, naturalmente pueden haber ajustes, la dinámica social es por ahí, de hecho, ¿no? En conjunto o en relación directa de cómo vaya cambiando la sociedad, también es importante cambiar el cuerpo normativo. Y les pongo un ejemplo. Ley de Servicio Civil. Tenemos más o menos 50 y pico de años, 40 y algo, de que esa ley no se reforma. Entonces ven esos dos elementos, ¿no? Por un lado tenemos el cuerpo normativo, por otro lado es importante repensar o reflexionar en cuanto a si ese cuerpo normativo se ajusta a la realidad o hay que hacer los ajustes. Y por otro lado, y quizá lo más importante, nosotros como ciudadanos, ¿cómo nos vamos a adentrar dentro de ese cuerpo normativo? Quería hacer esa señalación antes de pasar a lo siguiente. Como ya me presentaron, es un verdadero gusto estar con ustedes, tengo la oportunidad de conocer a algunos de los que están acá. Eso genera mayor confianza, mayor simpatía, que espero y estoy seguro que lograremos cuando yo concluya la intervención. Mi nombre es Ricardo Barrera, a mí me toca compartir con ustedes lo que se refiere al proceso electoral. Cintia ya mencionaba muy apropiadamente, si se dieron cuenta, el tema de hoy es el enfoque político y práctico del proceso electoral, ¿cierto? Pero no podíamos hablar del proceso electoral sin antes hacer mención del caso de la línea. Y ahora vamos a ver por qué. Yo les hago una pregunta. ¿Qué impacto político tuvo la línea en el proceso electoral en Guatemala? Aún no me respondan, piénsenlo mientras vemos este video. Esta decepción me causó una profunda decepción llegar a establecer que la vicepresidenta y el presidente estaban enojados. Además, mucha preocupación por el país, la incertidumbre de qué podría suceder. La desvelación del caso La Línea motivó al movimiento ciudadano. El pueblo le gana a Roxana Valdetti y renuncia a la vicepresidencia. He sido notificado de la renuncia por parte de la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Valdetti Elías. Una nueva manifestación masiva exige ahora la renuncia del presidente Otto Pérez Molina.
guatemaltecos asistieron a la Plaza de la Constitución, esta vez con velas durante la noche. A mí me entusiasmó mucho todas las manifestaciones, me entusiasmaron mucho por lo que significaba en la reacción de la gente frente a algo que le afectaba, pero que entonces la gente ya va entendiendo que es parte de todo esto. El azul y blanco abarrotaron de nuevo la plaza central, en señal de que el clamor social seguía vivo. Cientos de comercios cerraron a nivel nacional y más de 100.000 personas despidieron al presidente Otto Pérez Molina. Renuncia a Guatemala y se somete a la justicia. Caminó y despidió a sus gobernantes. Por esto y más, usted fue elegido como el personaje del año 2015 de Prensa Libre. Dos. Entonces, ¿qué vieron en el video? Por ejemplo, fue hasta en agosto que el sector privado reaccionó, porque antes de eso estuvo en una posición muy diferente. Y ahí hasta la fecha está. Antes de eso ellos eran quienes estuvieron sosteniendo, y yo en algún momento reflexionaba sobre algo. En el 54 nos quitaron a un presidente electo por los guatemaltecos. En el 2015 nos detuvieron a un presidente que los guatemaltecos a sí mismos habíamos electo, pero que ya no queríamos. Y tanto la embajada como el sector privado lo mantuvieron hasta que fue imposible si no se sumaban en la dirección correcta. Derivaba en quién sabe qué situaciones. Claro que sí. Solo antes de darle la palabra, fíjense ustedes que en algún momento, ya de este año, yo estaba viendo un programa de análisis, bueno, digámoslo, estamos en confianza, Canal Antigua, las 8:45, y estaban entrevistando al Contralor. Yo no sé ustedes, pero a mí me vino inmediatamente a la mente. ¿Se oye ya? 1, 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2. A mí me vino inmediatamente a la mente algo que decía usted. La Contraloría se está moviendo sobre las olas por las cuales está, por las olas coyunturales. Lo primero que me vino a la mente fue pensar
no hay agenda de la Contraloría, no tiene un plan estratégico, no tiene dirección, se mueve sobre la ola o surfea sobre la ola que está actualmente. Y eso mismo sucedió con el sector privado. Recuérdense ustedes, no fue el sector privado uno de los primeros que sacó su pronunciamiento exigiendo la renuncia. Fue, como bien decía, hasta meses después de que ya todo estaba tomando forma y de que se miraba que la cosa iba en serio, que el sector privado no le quedó de otra que sumarse. Y así como el sector privado, también hubieron otros actores. ¿Sí? Sí, efectivamente. Uno. Aquí se pone de manifiesto lo que estábamos hablando en la intervención anterior. Quien movió esto fue el pueblo. Ahí no se mira ni iniciativa privada, ni partidos políticos, todos estaban a la expectativa, ¿va?, de lo que pasara. Entonces sí es importante la participación de todos los guatemaltecos para que Guatemala cambie. No le echemos la culpa a cualquiera, somos nosotros culpables de lo que tenemos. Gracias. Antes de darle la palabra al siguiente, dos cosas. La primera, hay algunos analistas que dicen, y yo no lo quiero creer ni lo acepto, que analizan, valga la redundancia, que no fue la ciudadanía quien movilizó todo esto y quien logró todo esto, sino que fue un poder detrás de la ciudadanía, la embajada de San Marcos. Yo no lo quiero creer, honestamente se los digo, ni lo acepto, porque me parece que estamos en un momento en donde justamente, como decía usted, la participación ciudadana es fundamental, y lo vamos a ver al final con una dinámica. ¿Quién seguía? Buenos días. Buenos días, Reinaldo Gálvez de Productividad y Trabajo. Lo que yo veo es una manifestación de inconformidad. Sin embargo, han habido inconformidades con el ejercicio del poder a lo largo de la historia. Hemos visto reyes guillotinados, ¿no?, monumentos tirados a la basura, después de haber sido enaltecidos por muchos años. Aquí mismo, algunos de nosotros seguramente fuimos a la plaza hace algunos años cuando un presidente de un plumazo se voló al Congreso de la República y a otras instituciones. Entonces lo que yo veo es un acto de inconformidad y obviamente por las mismas razones de siempre, ¿verdad?, el abuso en el ejercicio del poder, ¿verdad?, y el olvidar que el ejercicio del poder debe ser un acto de responsabilidad y de nobleza para con el pueblo. En cuanto a los actores, siempre hay actores visibles e invisibles, a mi parecer. Gracias. Sí, bueno, varias cosas. Primero, que este fue un momento histórico para el país, ¿verdad? Eso es innegable. Luego, que la participación ciudadana fue algo determinante, que hubo múltiples formas de participación y de protesta, y que estas fueron en crecimiento. Mientras se iban viendo resultados positivos, había más participación cada vez. Eso creo que fue algo importante, ver que la protesta, que la participación no se quedaba en el vacío, sino que había resultados casi inmediatos, y que eso demuestra pues que el pueblo es capaz de lograr transformaciones. Creo que eso fue muy importante. Ahora, hay un aspecto que ustedes que son expertos, y bueno, yo creo acá la mayoría de los que estamos acá, expertos en política, hay un elemento que siempre se manejó y era el asunto de que no querían nada político, que en las manifestaciones siempre ese elemento se manejó, siempre estuvo presente, de que no querían nada político y que no querían nada con los políticos. O sea, y creo que eso es un asunto que nos atañe y que es muy importante. Entonces, ¿cómo que no se quería nada político si se estaba viendo la situación de poder? De votar al presidente, de votar a la vicepresidenta, de hacer un cambio en la cuestión del poder, de quién nos estaba gobernando. Entonces, tal vez ese sería un aspecto que sería importante y que yo pediría que habláramos un poquito y que nos aportara un poquito más sobre eso. Las últimas dos intervenciones. Sí, por favor. Gracias, licenciado Ricardo.
lo que veo, digamos, en los reportes de prensa libre que usted nos pasó ahí, fue el despertar de un pueblo, el despertar de una ciudadanía que venía de un sueño muy profundo durante, se podría decir que todo el proceso que le podríamos decir de la nueva era democrática, ¿va? Exceptuando ¿cómo se llama lo que mencionaron ahí de Serrano Elías? Pero la ciudadanía estaba muy conforme y la ciudadanía estaba permitiendo que los diferentes gobiernos que transcurrieron hicieran lo que quisieran con el pueblo y no decían nada, pero ni siquiera esta boca es mía. Y entonces llegó el momento en que la corrupción llegó a ser tanta que sació totalmente todos los niveles de tolerancia y luego a través de la información de los medios, insisto, los medios jugaron un papel muy importante en este proceso. Entonces, ¿cómo se va a enterar la población? Entonces, querer negar eso, sí, estamos ciegos, ¿verdad? Pero luego viene, y como decía la compañera Aura Lili, el movimiento era un movimiento libre totalmente, voluntario. Yo no me imagino a nadie financiando eso, ni estando por detrás moviendo las fuerzas nacieron de esa manera independientes, así se mantuvieron hasta el final, y ese fue el éxito que se tuvo, porque se le dio una lección al mundo entero de cómo una población puede, a través de la vía pacífica y de la protesta y la manifestación, votar un gobierno corrupto, ¿verdad? Luego el tema que usted mencionó ahí del Contralor, estoy totalmente de acuerdo. La Contraloría General de Cuentas únicamente ha servido para ir tapándole todas las cosas sucias que hacen los diferentes gobiernos municipales, el gobierno nacional y todo. Y este gobierno estaba muy confiado en que, como ellos habían dado su apoyo a la jefa del Ministerio Público y a la fiscal general, creían que esta persona iba a taparles también todas sus suciedades, ¿verdad? Y ahí fue donde se llevaron la sorpresa mayor, de que llegó una persona, una mujer con agallas, una mujer como pocos hay en este país, y una mujer que está todavía al frente de esa lucha, y que todavía hay mucho por cumplir, porque esto no ha terminado. Yo creo que vienen cosas más serias todavía, y que tenemos que estar preparados para eso, ¿verdad? Gracias. Solo antes de darte la palabra, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en una de sus encíclicas decía, la ciudadanía está anestesiada. A mí me encantó cuando leí o escuché esa frase. Y lo digo en alusión a lo que usted estaba mencionando, donde parecía que estábamos en un estado de anestesia constante, permanente. Y necesitábamos justamente el antibiótico, el antídoto para despertarnos. Yo les dejo una pregunta y por favor, no me la contesten. ¿Será que si hubiera habido un caso de corrupción relacionado con un caso de corrupción en educación, en los hospitales, hubiera tenido el mismo impacto que lo que tuvo el caso de La Línea, que fue, en principio, en su gran mayoría, pero no por completo, un tema fiscal? Digámoslo en otros términos. A mí me tocaron el bolsillo, me tocaron la billetera. A ustedes se los tocaron. Yo les pregunto, ¿habrá pasado lo mismo si hubiéramos encontrado un caso de corrupción en los hospitales? Que claro que vino después. Ahora, de una u otra manera, se están destapando los casos. Pero ese es un elemento a considerar, es un elemento curioso. Ahora sí, vos y después tú, y seguimos, si no, no nos da tiempo. Okay. A mí me interesó responder las preguntas que planteaste encima del video. Una de ellas era ¿qué veo? Y además de lo que ya se dijo acá, lo que yo veo es una progresividad en el mensaje. Empieza con un malestar cívico respecto al mal manejo de la administración pública, pero posteriormente empezamos a ver ya en el video simbología de algunos partidos o agrupaciones políticas, como que el mensaje fue cambiando a lo largo que se fue desarrollando el proceso, y pues finalmente vemos ya hacia el final de los videos ya la iconografía del héroe como esos actores que participaron en el proceso de desarrollo de esta, como se está llamando, revolución o primavera árabe, algo similar en Guatemala, ¿verdad? ¿Qué no veo? No veo en el video el no te toca, porque yo creo que
en gran medida el no te toca fue parte de una causa y consecuencia de este proceso, y con su derivación se podría decir como una versión anti-statu quo. O sea, el no te toca dejó de ser el no te toca a un partido político en especial para ser un no te toca al sistema político tradicional, y ese fue el éxito que capitalizó Jimmy Morales. Y finalmente, ¿qué infiero? Infiero también del mensaje que se transmite, el impacto de las redes sociales. Si vemos, gran parte de los mensajes están realmente señalados con el hashtag, el famoso hashtag que empezó a ser utilizado dentro de nuestro vocabulario el año pasado o antepasados y mucho. Sin embargo, lo que a mí me preocupa es que veo un malestar cívico muy citadino, y que en gran medida es un mensaje de rechazo, pero no de propuesta. Y yo creo que esa es la crisis en la que estamos atravesando hoy en día. O sea, sabemos lo que no queremos, pero como ciudadanos no estamos conscientes de lo que queremos hacer. Sí, ya únicamente para sumar un poquito de lo que decía la persona que me precedió en la palabra. Yo sí creo que todavía me sigue emocionando ver estos videos. De verdad que creo que también aquí el personaje del año seguimos siendo las y los guatemaltecos. Pero de igual forma, yo creo que ahora parte de los retos es también cómo nos responsabilizamos las y los guatemaltecos, involucrarnos un poquito más en el tema de la auditoría social. Ya pasó también la protesta, pero ahora a la propuesta. Pero también quiero rescatar algo que se dio a partir de la coyuntura que hubiera dado toda esa crisis, y una de esos fue que en el año electoral, impensable una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, y se dio, ¿verdad? Entonces, a pesar de que se estaba en el proceso, se estuvo en el tema de la consulta, nos involucramos varios actores de sociedad civil organizada para que esto se diera. También surgen otros grupos organizados, y aquí mucho la participación de las y los jóvenes, yo creo que también es importante, ¿verdad? Y que han sido, por ejemplo, este grupo de Justicia Ya, y yo sí lo reconozco, son chavos y chavas que le han dado un manejo a las redes increíble, y que han sido un sector que ha generado mucha opinión. Solo para cerrar esta primera parte, ¿saben qué es lo que me parece más importante? Aludiendo a lo que estaba diciendo la compañera, me parece que comprendimos cuál es la importancia de las leyes, cuál es la importancia del cambio. Y lo digo porque me parece que comprendimos la importancia de reformas a la ley electoral de partidos políticos. Me parece que comprendimos, o estamos en proceso de comprender, lo que implican cambios a la reforma a la ley electoral de partidos políticos. ¿Qué es lo que yo espero? Y aquí haría un pequeño ajuste de qué infiero, por qué espero. Ya lo decía muy apropiadamente y pertinentemente el compañero. Me parece que ya hubo manifestación, me parece que ya hubo descontento. Es un hecho, la ciudadanía no puede vivir en constante manifestación. No podemos estar todos los sábados en la plaza. Hay otras maneras, debemos dar el segundo paso, mejor dicho. Seguir en una manifestación, pero ya no en las calles, al menos que sea necesario. ¿A qué quiero llegar con esto? Nos hace falta comprender, por ejemplo, qué implicaciones tiene, y vuelvo con el mismo ejemplo, la ley de servicio civil. Nos hace falta comprender cuáles son las implicaciones y cómo me afecta a mí como ciudadano, por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado. Necesitamos comprender cómo me afecta a mí como ciudadano, a ustedes como ciudadano, que se reforme o no se reforme la ley orgánica de la SAT, por ejemplo. Y así podríamos enlistar una serie de reformas y dividirlo en dos partes. ¿Por qué es importante esa reforma y cómo me afecta a mí? Porque eso me parece que es lo que nos ha hecho falta. Hacemos a lo siguiente. Vimos el video, nos emocionamos y quizá nos comprometimos también con estos cambios fundamentales y necesarios. Solo avanzo esto y termino. Ahora la pregunta,
Se encamina Guatemala a una primavera democrática. Se recuerda que fue una de las primeras partes, o una de las incógnitas que surgió en pleno proceso electoral, que fue en paralelo al caso de la línea. Veamos algunos elementos. ¿Qué fue lo que sucede en pleno proceso electoral? La renuncia de Roxana Valdetti. ¿Se recuerdan ustedes que ella renuncia en abril? Renunció creo que 3-4 días antes del proceso electoral. 8 de mayo, perdón. Sí, en abril fue que se destapó el caso de la línea, ¿cierto? Ya había, el Tribunal Supremo Electoral ya había convocado a elecciones y renuncia a la vicepresidenta. Eso altera el proceso como tal. Eso altera lo que de una u otra manera considerábamos típico y lo vuelve atípico. Sigamos bien. Después la renuncia, no necesariamente en esa línea, yo he listo los más importantes, la renuncia de Otto Pérez Molina. Pero ¿se recuerdan ustedes que la renuncia surge, y corríjanme si me equivoco con las fechas, la primera vuelta fue el 6 de septiembre, ¿cierto? Él renunció el 4, el 2. Pero renuncia en un ambiente en donde se estaba convocando al abstencionismo. ¿Se recuerdan ustedes? Yo en lo particular y en mi trabajo estábamos preocupados, o estábamos pendientes, mejor dicho, de cómo iba a ser la participación. Porque veníamos de una serie a través de redes sociales, a través de grupos organizados, a través de manifestaciones, exigiendo que en estas condiciones no se querían elecciones, motivando en un primer momento al abstencionismo, a no asistir a las urnas. ¿Perdón? El voto nulo también. El voto nulo también. Cualquier otro mecanismo, pero que no dejara que nosotros mostráramos a través de un voto consciente, informado y responsable nuestro rechazo a la ciudadanía, sino más bien, no comparto tus ideales, me doy media vuelta y me voy. Pero ¿qué sucede entonces cuando renuncia Otto Pérez Molina? Para mí, y lo vamos a ver ahorita en unas gráficas, la ciudadanía parecía que se volvía a emocionar con las elecciones, se volvía a emocionar con ir a votar a las urnas. Y van a ver por qué se los digo. La captura del secretario privado de la vicepresidencia fue un hecho también, quizá no tan relevante, pero sí importante dentro del proceso. La detención del superintendente de administración tributaria, que venía a sumar a ese descontento ciudadano y a ese estado de desconformidad social y a alterar todavía más las condiciones del proceso electoral. ¿Se recuerdan la designación de Alejandro Maldonado como vicepresidente, de la República? Días después, o tiempo después, asciende a la presidencia. El encarcelamiento del presidente de la Junta Directiva del ICS, que por cierto, no viene al caso, pero hago un paréntesis, curiosas las declaraciones que da su discurso ayer, así que tengamos cuidado si usamos redes sociales. La detención de la mayoría de la Junta Directiva del ICS también. Estos dos hechos, tanto la detención de la Junta como del mismo presidente de la Junta, venía a darnos cuenta de que cuáles eran los impactos de la corrupción en Guatemala, hasta dónde tenía los tentáculos la corrupción como tal. Pensábamos que era únicamente en una instancia, pero después surge lo de Ixpisa y nos damos cuenta que la corrupción no solo estaba acá, también estaba acá. Y ahora nos hemos dado cuenta que también está acá, y de esa cuenta es que ahora hay un caso que se llama cooptación del Estado. Ni siquiera del instituto tal, ni siquiera del ministerio tal, del Estado. A mí ese nombre me encanta, y de veras, que me parece que ejemplifica muy bien los retos por los que está atravesando Guatemala. Esto es importante, ustedes. La decisión del TSE de no autorizar la inscripción de Alfonso Portillo quizá no viene de una u otra manera a alterar como tal el proceso electoral, pero sí venía a denotar a un Tribunal Supremo Electoral que estaba atendiendo al llamado de la ciudadanía, porque estaba siendo más consciente de cuáles eran las acciones que debía de tomar y cuáles eran las sanciones. Ahí vamos a ver más adelante las sanciones. La acusación planteada por el Ministerio Público contra el vicepresidente del partido líder. Eso fue importantísimo también, ustedes, porque de una u otra manera estábamos viendo que sí, como ustedes ya mencionaron, que las manifestaciones sí estaban teniendo eco, que sí estaban tocando
a personas que en otra coyuntura, en otro contexto, parecían intocables. Estaban tocando a la persona que por tradición, por mal llamada tradición, le iba a tocar gobernar al país. Eso era importantísimo. Por un lado podría generar simpatía con el proceso electoral, por otro lado podía generar descontento, pero estaba generando algo en la ciudadanía. Y eso, insisto, era lo importante. La renuncia del ministro de Gobernación, ¿se recuerdan ustedes? De nueva cuenta, veíamos cómo los tentáculos de la corrupción estaban llegando a más instancias, estaban alterando a más actores. Entonces, si bien a la hora de hacer un balance, al finalizar el 2015, se comprueba que la clase política tradicional ha sido cuestionada. Ojo, obviemos esta parte de, aunque aún se mantiene un estilo clientelar, patrimonialista y de saqueo del Estado. ¿Qué es lo que yo quiero provocar con lo que viene a continuación? Intentar reflexionar si verdaderamente el caso de la línea alteró las estructuras mínimas del Estado, si alteró las estructuras medias o únicamente fue la punta del iceberg, por un lado. Y por otro, ¿qué hago yo como ciudadano en ese contexto? ¿Qué hago yo si todavía reconozco que se mantiene un estilo clientelar, patrimonialista y de saqueo del Estado? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Tenían una intervención? Sí, únicamente comentar que la reforma de la ley electoral y de partidos políticos no fue previo a las elecciones. La propuesta fue previo a las elecciones, pero la aprobación fue ya durante el presente año, e incluso ahí se marcó ya una baja en la intervención o participación de la ciudadanía. Es decir, se trastocó parte de lo bueno y se le quitaron algunos dientes al asunto, e incluso temas puntuales como el artículo 212, si no estoy mal, en donde ya se hablaba de la paridad en la elección. Es decir, en un país donde tenemos, pues en principio 50-50%, pero es un poquito más mujeres que hombres, la paridad no existe. Y eso es parte de lo que convenientemente, convenientemente entre comillas, fue parte de lo que le quitaron en el Congreso. ¿Por qué? Porque ya la ciudadanía se lo permitió a los diputados actuales. Probablemente no a todos, pero sí a quienes de alguna manera en ese artículo y en otros participaron. ¿Alguna? Sí. Sí, yo considero que todo lo que hacemos son procesos, ¿verdad? Y sobre todo los procesos sociales no se dan de un día para otro. O sea, a veces ocurren saltos, pero que han pasado anteriormente un proceso para que se dé ese salto o ese cambio. La pregunta de que si hay perspectivas de una primavera democrática, creo que ese es un sueño, es un deseo de todos los guatemaltecos y guatemaltecas que hemos vivido pues una historia tan terrible en nuestro país. Y creo que toda esta historia que pasó en el 2015 nos abre, como se ha dicho ya, pues la esperanza de que sí hay perspectivas de cambios, pero que lamentablemente no va a ser un proceso corto, es un proceso largo porque tiene que ver no solamente con leyes. Yo creo, como se decía antes, Guatemala tiene las mejores leyes y tiene miles y miles de leyes, una constitución muy buena, una constitución de las mejores del mundo, pero no basta con tener buenas leyes. Lo que necesitamos es buenas personas, personas morales, personas que tengan realmente la intención de gobernar no para aprovecharse del poder, sino que gobernar para satisfacer los intereses del pueblo. La Constitución mandata al Estado
muchas cosas que son satisfactorias para el pueblo, el bien común. Entonces, tenemos que pensar en que sí, es un proceso, pero es un proceso en el que tenemos que participar todas y todos. Y la clase política, los partidos políticos, tenemos mucho que ver en todo esto. Yo creo que sí vamos encaminados hacia bien, pero que tenemos que tener mecanismos de control, y creo que eso es fundamental para que realmente esto avance. Solo antes de darle la palabra, compañero, fíjense ustedes que si estoy recordando bien, Aristóteles definía a un ciudadano como aquella persona que participa en los procesos de justicia. Lo estoy parafraseando. Ampliemos un poco más el término. Ciudadano es la persona que se compromete y participa activamente en la cosa pública. Ese me parece que es uno de los retos que tenemos después del proceso electoral. Constituirnos en verdaderos ciudadanos. Y no ciudadanos cada 4 años. Ahí es donde nos debemos maxificar, eso sí es cierto. Ciudadanos permanentes, constantes, incidentes, manifestantes, activos y todas las demás cualidades que se nos podrían ocurrir. ¿Sí? Sí. Yo sigo viendo esta cuestión como algo demasiado complejo, ¿verdad? De que los que hemos tenido ese privilegio de salir de una universidad, por ejemplo, parece como que fuera un don divino, ¿verdad? Que se nos propició a algunos. Pero esos mundos de gente que están olvidados allá en las montañas y todo, como que eso no significa nada y son ciudadanos igual que uno. En los eventos electorales nuevamente a irlos a llamar, a suplicarles, a regalarle unos centavos y que se sumen al juego nuevamente. Que uno viera, yo eso es lo que miro actualmente con realismo. Zona 9, zona 10, zona 14, zona 15, un mundo totalmente diferente, ¿verdad? Parece que tenemos un desarrollo, nos comparamos con Europa, con lo que se quiera. Entremos a la zona 3, zona 7 y empezamos a ver ese montón de asentamientos, que ahora parece que estamos pasando ya de 400 asentamientos. Miramos un bus, las caras de las gentes y todo, que es una realidad que cuando termina la reunión ahí aparece ya la realidad, ¿verdad? Y entonces pues uno dice, con la edad que ya viví yo en este país, lo que conozco, las oportunidades que se me dieron y todo, la burocracia actualmente, tiene que irle pidiendo uno a Dios a veces, ¿verdad? Y que ojalá con la persona que me toque hablar, que esté de buen humor para que no me vaya a contestar mal, que no me trate mal. Mira uno los grandes magistrados en el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. La señora Villagrán de León sale de ser presidenta del Tribunal Supremo Electoral a ser la representante del Estado y resulta que manejando un montón de cosas sucias, ¿verdad? Y esas son realidades, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que ahorita estamos en yo miro estas chibolitas ahí que cada uno tiene su significado muy importante, pero hemos estado entrando a tocar algunos temas de esto ya, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy bien aprovechado el tiempo de compartir estas cuestiones que son realidad. Yo no miro verdaderamente una política que uno pudiera decir qué bien lo que está haciendo el gobierno actual, ¿verdad? Qué buenísimo. Nueva ministra de Salud Pública, con gran experiencia y todo, pero una persona con la gran capacidad, incapacitada por las estructuras que le corresponde ir a manejar, ¿verdad? Son cosas enquistadas que pesan toneladas ahí que se crearon alrededor de los siglos, si se quiere. Y hoy venir a querer transformar ese sistema. Solo miremos la cuestión del censo, ¿en qué paró? ¿Sabemos verdaderamente cuántos ciudadanos guatemaltecos somos? No lo sabemos. Y así con ese montón de lastre vamos caminando todos los días con la esperanza como que va a venir un milagro así del cielo, ¿verdad? Y nosotros los políticos y que tenemos algún poquito de entendimiento sabemos que milagros no se dan. Las transformaciones definitivamente siempre se han hecho por hombres, ¿verdad? No es que acontezca un evento así sobrenatural y que diga a esos guatemaltecos que ya sufrieron tanto les vamos a designar una transformación de vida, ¿no? Ya la realidad, ya tengo que ver si me escondo el celular, si me quito la cartera de la bolsa y ver qué es lo que hago para estar en la realidad que estamos viviendo todos actualmente. Entonces, yo valoro mucho. Estuve también ahí en la plaza, originé mi montón de carteles y todo el rollo y soy participativo en las huelgas de un montón de cosas. Y entonces me considero verdaderamente un ciudadano, yo. Pero cuando llego a esa Sexta Avenida y miro ese montón de hombres caminando sin destino como que son zombies, con un currículum bajo el brazo, con un pedazo de periódico, esperando a que hora llegan las 12 del día porque en la Casa Central y en algunos otros centros regalan comida.
cuidando un cartón a las 2, 3 de la tarde porque ya tengo la cornisa donde me toca dormir en la noche. Y esas son realidades, pues, ¿verdad? Entonces, sobre la cuestión técnica y los estudios que hemos pasado por la universidad especialmente, pues ni modo, son cuestiones que a nosotros en lo particular nos enriquecen, pues, ¿verdad? Pero yo he obtenido beneficio de esto. Solo voy a avanzar un poco y después le doy la palabra. Entonces, un proceso electoral en medio de una crisis política, ¿cierto? Un proceso de empadronamiento, inscripción, campaña electoral, propuestas programáticas, encuestas electorales y los resultados que sucedieron en medio de una crisis política. La pregunta es, ¿qué tan poco, qué tan mucho incidió la crisis en los resultados? Veamos. Lo primero que valdrá la pena mencionar es que al final de cuentas este proceso electoral fue una suerte de rompeparadigmas. ¿Por qué? Se rompe la lógica de que invertir más para ganar más votos era funcional. Se rompe también la lógica de la tradición del segundo lugar. Y algo me parece que es importante: ejemplares sanciones, sanciones ejemplares, sanciones sólidas por parte del Tribunal Supremo Electoral hacia partidos políticos. Se recuerda que se venía de una de sancionar con $125, creo que era, partidos que incurrieran en campaña electoral anticipada, etcétera, etcétera. Ahora se les sancionó de una manera más drástica. Hago un paréntesis: quizá no fue suficiente, pero sí fue importante. No hay que descartar esa acción. Entonces, por esos tres elementos es que el proceso electoral se constituye en rompeparadigmas. Veamos un poco del padrón electoral. Padrón electoral de 2015 por sexo y rango de edades. La primera parte es de las mujeres alfabetas y la segunda de mujeres analfabetas. Después vamos a ver el de hombres. Para no ahondar tanto en esto, solo les quisiera hacer mención. Veamos esto primero. Total de alfabetas 2.900.000 y un poco más. Total de analfabetas 1.000.000. Le hace falta la N acá. Cualquier cosa. Memoria electoral 2015. Cualquier cosa. Pero este es analfabetas. Y analfabetas 1.165.000 y un poco más. Digamos un poquito más del casi poco menos que el doble, casi aproximado. Pero veamos entonces cómo se comportó el padrón electoral en las mujeres alfabetas. Vean ustedes en dónde es donde se encuentra la mayor cantidad de empadronados. Será el de 18 a 25, de 26 a 35, de 36 a 45, de 46 a 55, o mujeres mayores de 55 años. ¿Dónde está el dato mayor? De 26 a 35, ¿cierto? Y se recuerdan ustedes que una de las cosas que se mencionaba, y aquí es donde vamos viendo las dos realidades que decía el compañero: la participación de la juventud. ¿Se recuerdan ustedes? La participación de mujeres que tenían acceso a redes sociales. ¿Se recuerdan ustedes? Que no es un único elemento a considerar, pero me parece que es una posible explicación de por qué es que se encuentra acá la mayor cantidad. Incluso le sigue esta, miren ustedes, de 18 a 25 y de 26 a 35. Son las personas que de una u otra manera están más jóvenes que las demás. No es que los que estén acá ya estén viejos, al contrario, todavía son jóvenes. Ahora veamos el de mujeres analfabetas. ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de empadronadas? De 18 a 25, en este rango, en este, de 46 a 55, o mayor a 55 años. Es contrario, ¿verdad? Es contrario. Al fenómeno anterior. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿por qué creen que es contrario? La bolsa solidaria, la bolsa no sé qué y la bolsa no sé cuál. Clientelismo político. ¿Alguna otra sugerencia, opinión? Yo también pensé en esa, les soy honesto. Me pareció que lo primero que se me vino a la mente fue justamente eso. Esto respondía a los programas sociales.
para no ponerle bolsa, fertilizantes, programas sociales. Y me parece que la realidad nos ha demostrado lo que sucedió en el 2015. Ven ustedes, yo ayer me quedé impactado. Dos noticias me impactaron. Primero que la que antes era presidenta del Tribunal Supremo Electoral, se me olvidó el nombre, de la PGN, Villagrán, aparentemente había cedido el padrón electoral. Eso es terrible, ustedes, terrible. Primera al partido. Primera consideración que a mí me preocupó. Y la segunda, que el Ministerio de Desarrollo todavía seguía dando de los programas sociales o de la bolsa y el apellido, utilizando el padrón anterior, o perdón, el control anterior, la lista anterior. Eso es preocupante, ustedes. ¿Por qué se los digo? Ya mencionaban antes ustedes aquí. Cuando no tenemos un censo nacional, y aquí hay algunos expertos en administración pública y me darán la razón, cualquier política que se implemente no es política como tal. Porque entonces se planifica en función de proyección. Y cuando se planifica en función de proyección, no hay un rumbo claro. No tenemos claridad de a cuántas personas vamos a llegar. No tenemos claridad de cuál va a ser el impacto. No tenemos claridad ni siquiera de qué manera podemos hacer la evaluación y el reajuste si la política lo requiriera. Porque en ningún momento tuvimos claridad de a quién iba dirigida, a quién era el grupo meta necesario, sino más bien se utilizaba en función de intereses particulares. Pasemos a la siguiente. Esto es importantísimo, ustedes. Crecimiento del padrón electoral por departamento. Solo hago énfasis en algo. Miren ustedes, este es en relación del 2011 con el 2015. Miren ustedes que el único departamento en donde se redujo el padrón electoral fue en Guatemala. Si ven con detenimiento en todos los demás, o hubo un mínimo ascenso o un relativo estancamiento. Solo en Guatemala disminuyó, y disminuyó más o menos casi la mitad. ¿Ven ustedes? En todos los demás se mantuvo. Licenciado, perdone, yo pienso que ahí debe haber algún error o una falla en el dato de Guatemala, porque eso es imposible que suceda. Sí, eso no puede suceder. O sea, solo el distrito metropolitano, que es la ciudad de Guatemala, tiene casi 1 millón de empadronados, y el resto de municipios de Guatemala, porque ahí dice departamento, ahí está todo. Entonces no puede suceder ese fenómeno. Habría que revisar esas cifras, ¿verdad? Les comento de dónde yo obtuve los datos y después se señaló en este reporte político. Esta gráfica la hicimos en pleno mirador electoral, comparando la memoria electoral de 2011 y los datos que el Registro de Ciudadanos nos dio en ese momento. Pero fíjense ustedes que llegamos a una conclusión. Posiblemente pudiera estar errónea, posiblemente no. ¿Por qué les digo? ¿Ustedes creen que las manifestaciones tuvieron impacto a nivel nacional y local? O les cambio la pregunta. ¿Tuvo el mismo impacto a nivel nacional que a nivel departamental? ¿Tuvo esos alcances que se tuvo acá a nivel nacional? ¿Creen ustedes? Si me permiten mi opinión, yo creo que no. Lo que se logró a nivel nacional no se logró en la misma magnitud a nivel municipal. Sí incidió, ojo, sí incidió, pero no tuvo los mismos efectos. Entonces, ¿qué es lo que en su momento nosotros hacíamos énfasis? Que posiblemente por el mismo contexto en el que se estaba viviendo el proceso electoral, la ciudadanía no estaba tan motivada a empadronarse, los mismos controles de empadronamiento no eran los eficientes, o simple y sencillamente la ciudadanía no quería participar. Vuelvo a insistir y hago un paréntesis, puede ser que esta gráfica no sea la correcta, yo me salvo por las fuentes que estoy citando, entonces cualquier cosa a ellos y no a mí, por favor. No, esta fue del pleno mirador electoral y como les decía, memoria y lo del registro de ciudadanos. Ese fue el que la Chiqui le dio a Patriota. Es posible, es posible. ¿Ahí había una intervención? Para aclarar lo que dice acá el licenciado, lo que
usted nos está haciendo mención en cuanto a esa gráfica no es la cantidad de personas empadronadas, sino que es la realidad que se está viviendo, que en el 2011 se tuvo una iniciativa mayoritaria por parte de la población para irse a empadronar, que en el 2015, ¿verdad? Entonces, en cuanto al empadronamiento nuevo, pues no es malo, únicamente. Muchas gracias por la aclaración. Y aquí venía otra idea que yo les traía. ¿Se recuerdan ustedes que el Tribunal Supremo Electoral en el 2011 sí hizo campaña de empadronamiento? ¿Se recuerdan ustedes que hubo campañas de empadronamiento? En el 2015 no. Y si hubo, no hubo tanto como hubo en el 2011. Eso pudo alterar. ¿Vamos bien hasta el momento? Solo que el padrón, por ejemplo, en el 2011 era de 5,5 millones y en el 2015 de 7,5 millones. O sea que sí hubo un crecimiento del padrón y muy fuerte en los últimos 4 años, porque creció 2,5 millones. Eso quiere decir que jamás el padrón se vio a la baja, sino que al contrario, fue en un crecimiento muy alto. Se quedó como a 500,000 de lo que había estimado el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Entonces, habría que revisar esa gráfica porque no debe estar de acuerdo a la realidad. Yo lo que creo es lo que dice la compañera allá atrás. Aquí lo que en la gráfica lo que se está reflejando es el crecimiento focalizado por departamento del padrón. Y en efecto creo que fue en el interior a donde forzaron a la gente mediante dádivas, prebendas o gorras, playeras, bolsas, lo que sea, a que se empadronaran. Y particularmente fue mucho en el tema de la mujer, en donde la obligaron a empadronarse para poder recibir su bolsa solidaria, su bolsa segura, su bolsa lo que sea. Y entonces creo que por ahí va el asunto. Entonces aquí en la capital ese tema lo manejan de manera diferente, tienen que ser un poco más discretos para poder hacerlo, mientras que en el interior ahí sí, o te empadronas y te afilias o... Pasemos a la segunda, cuadro número 2. Cantidad de candidaturas inscritas. Elecciones 2011 en relación con las de 2015. 2011, 27.878 y 2015, 25.813. Hubo una leve disminución. La pregunta es ¿por qué? Veamos. Se declararon 2.308 cargos vacantes o depurados por no cumplir con los requisitos mínimos que establece el artículo 214 de la Ley Electoral de Partidos Políticos. Yo traía mi ley, pero yo no sé si ustedes tienen alguna por acá, para que podamos leer. Lo pasamos. Si nos hicieras el favor. Muy bien. Muchas gracias. ¿La reformada o la viejita? ¿Tiene la nueva o la reforma? Si nos pudiera hacer el favor de leer el artículo 214 de la ley electoral para comprender por qué es que hubo 2.308 cargos vacantes. De los requisitos de inscripción, la inscripción se solicitará por escrito en los formularios que proporcionará el Registro de Ciudadanos para este efecto, en los cuales deberán consignarse los datos y aportar los siguientes documentos: nombres y apellidos completos de los candidatos, número de su documento de identificación y número de su inscripción del Registro de Ciudadanos, cargos para los cuales se postulan, organización u organizaciones políticas que los inscriben, certificación de la partida de nacimiento de los candidatos, cédula de vecindad extendida en el municipio en que se postula o el número de documento de identificación personal que la sustituya en caso de candidatos a cualquier cargo de consejo municipal, y otros requisitos que establece la Constitución Política de la República y la presente ley. Muchas gracias. Pasemos entonces. El registro de ciudadanos, otra de las causas. El registro de ciudadanos del TSE revocó la candidatura a 33 aspirantes a cargos de elección popular por diversas razones políticas. Mucho ojo con lo siguiente: 25 candidaturas, 16 de ellas a alcaldes, por no contar con el finiquito. 8 por la aplicación del artículo 113 de la Constitución Política de la República. El artículo 113 se refiere a la honorabilidad y otras virtudes, idoneidad y
Y la otra la dejamos pendiente. Antes de darte la palabra, ¿qué es lo que me llamó la atención de esto? De las 25 candidaturas, 16 de ellas a alcaldes. Corríjanme si me equivoco, pero no es el poder local en donde se concentra la mayor cantidad, a ver, por un lado donde se puede concentrar la mayor cantidad de corrupción o de actos de corrupción, y por otro lado donde se concentra la mayor cantidad de estrategias que buscan justamente lo que decía la compañera, el bien común, ¿cierto? Y de esa cuenta es que tiene lógica esto, miren, 16 de ellas alcaldes por no presentar finiquito. ¿Sí? Yo creo que lo importante de mencionar acá es que también la Contraloría se vio sobrepasada en la cantidad de solicitudes de trámite de finiquito que había. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir por esas fechas, pero era imposible entrar y realmente, o sea, los partidos hasta empezaron a ver cómo se hacían cuates de los que hacían los trámites para ver si les agilizaban algunos documentos, porque es que era demasiada gente y la Contraloría no tuvo la capacidad operativa para realmente tramitar todos estos documentos. Y es algo de prever para el próximo proceso electoral. Si el periodo de inscripción va a ser tan corto, la Contraloría tiene que tener el doble de personal, o no sé, realmente hacer un análisis de cuánta gente se necesita, porque de lo contrario muchas de estas situaciones se dieron justamente porque la gente no tuvo el tiempo de hacer el trámite. Claro que sí, exacto. Yo solo quisiera aportar, licenciado, si me permite, lo que dice el compañero, así es, exactamente eso ocurrió. Fue un problema muy serio lograr que los diferentes candidatos a cargos de elección popular obtuvieran el finiquito. Y el mayor problema es porque la Contraloría centralizó la entrega de esos documentos y todo se hacía aquí en Guatemala, cuando la Contraloría General de Cuentas tiene representación en todo el país. ¿Por qué no hacerlo en los departamentos, verdad? Si eso es un sistema que si ya está computarizado, si ya tiene todos los niveles de seguridad, no debería de provocarse ese problema. Sin embargo, creo que al final más del 90 y pico % de los candidatos lograron obtener el finiquito, porque la Contraloría también dio algunas facilidades y nosotros como partido tuvimos ese beneficio, igual que los demás partidos políticos también. Pero al final de cuentas, el hecho de que hayan quedado algunos candidatos, digamos, que no pudieron correr porque no tenían esos documentos, fue una persona de toda la planilla, de todos los cargos de elección, porque el concejal primero es el que suple cuando queda fuera el candidato alcalde, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Pasemos a la siguiente, cuadro número 3. Cantidad de candidaturas inscritas en 2011 y 2015 por sexo. Voy a pasar rápidamente esta por cuestiones de tiempo, pero sí hago algunas acotaciones. Veamos cómo sucede, qué es lo que sucede 2011, es esta, y esta 2015. Para presidente, compiten 7 hombres y 3 mujeres. Para vicepresidente, igual número. Diputado listado nacional, 22 candidaturas, y mujeres 71. Diputaciones distritales, aquí es donde más se marca una diferencia. Miren ustedes, y quizá acá también. 1038 hombres y 332 mujeres. Y corporaciones municipales, 22.134 y 3.817. Y por último, diputaciones. Veámoslo en términos totales. La totalidad de candidaturas de hombres fue de 23.000, un poquito más, y de mujeres 4.000.